Capítulo 7. Receptividad. Para poder sentar las bases del trabajo práctico, el alumno debe esforzarse por obtener una concepción clara de lo que quiere decir la inteligencia del espíritu indistinto o no diferenciado. Queremos comprender la idea de inteligencia aparte de la idea de individualidad. Esta es una idea que nos elude hasta que nos acostumbramos a ella. Es la falta de comprensión de esta cualidad del espíritu lo que ha dado pie a todos los errores teológicos que tanta amargura han traído al mundo y que han sido las causas primordiales del retraso del verdadero desarrollo de la humanidad. El transmitir adecuadamente este concepto en palabras es tal vez imposible, y el intentar definirlo es introducir la idea misma de limitación que queremos evitar. Es una cuestión de sentimiento más que de definición. Sin embargo, si hemos de encontrarla, algo de esfuerzo debe dedicarse para indicar la dirección en la cual debemos sentir esta gran verdad. La idea es comprender la personalidad sin ese estado de identidad con el yo, ego, que diferencia a una persona de la otra. Yo no soy aquel otro porque yo soy yo mismo. Esta es la definición del yo, ego individual, pero necesariamente imparte la idea de limitación, porque el reconocimiento de cualquier otra individualidad afirma a la vez el punto donde nuestra propia individualidad cesa y la otra comienza. Este modo de reconocimiento no puede atribuírsele a la mente universal. Que ésta reconociera un punto donde ella misma cesara y algo más tuviera su comienzo, sería el reconocerse a sí misma como no universal. Como el significado de la universalidad es la inclusión de todas las cosas, por lo tanto, que esta inteligencia reconociera cualquier cosa como algo que tiene su ser fuera de ella misma, sería una negación de su propio ser. Por lo tanto, podemos decir que cualquiera que sea la naturaleza de esta inteligencia, debe estar enteramente desprovista del elemento del autorreconocimiento como personalidad individual en cualquier medida. Al verlo en esta luz, queda claro desde el principio que el espíritu originador que todo lo permea es el gran principio impersonal de la vida que da cabida a todas las manifestaciones particulares de la naturaleza. Su absoluta impersonalidad, en el sentido de completa ausencia de cualquier conciencia del yo individual, es un punto en el cual es imposible insistir demasiado. El atribuirle una imposible individualidad a la mente universal es uno de los dos grandes errores que encontramos que erosionan los fundamentos de la religión y la filosofía de todas las edades. El otro consiste en apresurarnos al extremo opuesto y negar la cualidad de inteligencia personal a la mente universal. La respuesta a este error, como en antaño, es la sencilla pregunta: ¿aquel que hizo el ojo no habrá de ver? ¿Aquel que implantó el oído no habrá de escuchar? O para usar un dicho popular, no puedes sacar de una bolsa más de lo que hay en ella. Y por consecuencia, el hecho de que nosotros mismos somos centros de esta inteligencia personal es prueba de que el infinito, del cual se concentran estos centros, debe ser inteligencia infinita. Y así, no podemos evitar atribuirle los dos factores que constituyen la personalidad, es decir, inteligencia y voluntad. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esta esencia universalmente difundida, de la cual podemos pensar como una especie de protoplasma espiritual, debe poseer todas las cualidades de la personalidad, sin el reconocimiento consciente de sí mismo que constituye la individualidad separada. Y dado que la palabra personalidad se ha asociado en nuestra plática diaria tan cercanamente a la idea de individualidad, será tal vez mejor acuñar un término nuevo y hablar de la no personalidad de la mente universal como personez para indicar su cualidad personal, aparte de la individualidad. Debemos comprender que este espíritu universal permea todo el espacio y toda la sustancia manifiesta,
tal como nos dicen los científicos físicos que lo hace el éter, que donde quiera que esté, ahí debe llevar con él todo lo que es en su propio ser. Y así veremos que estamos en medio de un océano de vida indistinta pero inteligente, arriba, abajo y por todos lados, impregnándonos tanto mental como corporalmente, y haciendo lo mismo con todos los otros seres. Gradualmente, al ir comprendiendo la verdad de esta declaración, nuestros ojos empezarán a abrirse a su inmenso significado. Significa que toda la naturaleza está llena de una personez interior, infinita en sus potencialidades de inteligencia, responsividad y poder de expresión, y que solamente espera que nosotros la reconozcamos para ponerse en acción. Según los términos de su naturaleza, solamente nos puede responder según la reconozcamos. Si estamos en ese punto intelectual donde no podemos ver otra cosa que la suerte gobernando al mundo, entonces esa mente universal subyacente se nos presentará nada más como una confluencia fortuita de fuerzas sin ningún orden inteligible. Si estamos lo suficientemente avanzados como para darnos cuenta que tal confluencia solamente produciría el caos y no el cosmos, entonces nuestro concepto se expande ante la idea de una ley universal y encontramos que esto es la naturaleza de un principio que todo lo subyace. Hemos avanzado enormemente desde el campo del mero accidente hasta llegar a un mundo donde existen principios definidos en los cuales podemos contar con certeza cuando los conocemos. Pero he aquí el punto crucial. Las leyes del universo están ahí, pero somos ignorantes de ellas y solamente a través de la experiencia obtenida de diversos fracasos podemos obtener revelaciones sobre las leyes con las cuales tenemos que tratar. Cuán doloroso es cada paso y cuán lento el progreso. Millones y millones de años serían insuficientes para entender todas las leyes del universo, no solamente en el mundo visible, sino también en el invisible. Cada vez que fallamos por desconocer la ley, implica sufrimiento, causado por nuestra ignorancia de ella. Y así, dado que la naturaleza es infinita, nos topamos con la paradoja de que, de alguna manera, debemos abarcar el conocimiento de lo infinito con nuestra inteligencia individual, y debemos peregrinar por una incesante vía dolorosa bajo los latigazos de la inexorable ley hasta que encontremos la solución del problema. Pero se preguntarán, ¿no podemos avanzar hasta que poseamos por fin todo el conocimiento? La gente no se da cuenta de lo que se quiere decir con infinito, o no harían preguntas tales. Lo infinito es aquello que es ilimitado e inexhausto. Imagina la capacidad más vasta que puedas y habiéndola llenado con el infinito, lo que queda del infinito es tan infinito como antes. Para el matemático esto es muy sencillo. Eleva a x a la potencia que quieras y no importa qué tan vasta sea la disparidad entre esta y las potencias menores a x, ambas son igualmente desproporcionadas con respecto a x elevado a n. El reino universal de la ley es una verdad magnífica. Es uno de los dos grandes pilares del universo, simbolizados por los dos pilares que estaban a la entrada del templo de Salomón. Es Jachin, pero Jachin debe estar equilibrado con Boaz. Es una verdad perdurable que nunca puede alterarse, que cualquier infracción a la ley de la naturaleza debe acarrear con ella circunstancias punitivas. Jamás podemos ir más allá del rango de causa y efecto. No hay escapatoria de la ley de castigo más que a través del conocimiento. Si conocemos una ley de la naturaleza y trabajamos con ella, encontraremos que es nuestra amiga constante, siempre dispuesta a servirnos y que jamás nos reclama por errores pasados, pero si la transgredimos, ignorante o voluntariamente, se convierte en una implacable enemiga, hasta que una vez más la obedezcamos, y por lo tanto, la única redención posible del dolor y de la servidumbre perpetuos es la autoexpansión que pueda comprender el infinito mismo.
¿Cómo puede hacerse esto posible? Por medio de nuestro progreso en ese grado y tipo de inteligencia por el que comprendemos la inherente personez de la vida divina que todo lo permea, que es a la vez la ley y sustancia de todo lo que es. Bien lo dijo el antiguo rabino judío: la ley es una persona. Una vez que nos damos cuenta de que la vida universal y la ley universal son una con la personez universal, entonces hemos establecido el polar de Boaz, que se necesita para complementar a Hachín. Y cuando encontremos el punto común en los que se unen estos dos, hemos elevado el arco real a través del cual podemos entrar triunfalmente en el templo. Debemos disociar la personez universal de cualquier concepto de individualidad. Lo universal jamás puede ser lo individual. Eso sería una contradicción de términos. Pero dado que la personez universal es la raíz de todas las personalidades individuales, encuentra su máxima expresión en la respuesta a aquellos que comprenden su naturaleza personal. Y este es el reconocimiento que soluciona la paradoja aparentemente irresoluble. La única manera en que podemos obtener el conocimiento de ley infinita que cambiará la vía dolorosa por el sendero de la alegría es la de incorporar en nosotros un principio de conocimiento conmensurado con la infinidad de aquello que se necesita saber. Esto se logra al comprender que hay una inteligencia tan infinita como la ley misma, en medio de la cual flotamos como en un océano. Una inteligencia sin personalidad individual, pero la cual, al producirnos, se concentra en las individualidades personales que somos. ¿Cuál debería ser la relación de esa inteligencia hacia nosotros? No una de favoritismo. Siendo ley, no puede respetar a una persona por encima de otra, porque su ser es la raíz y apoyo de todos por igual. No una de rechazo a nuestros avances, ya que carente de individualidad no puede tener ningún objetivo personal propio que esté en conflicto con el nuestro. Y dado que es en sí misma el origen de toda inteligencia individual, no puede apagársele por la inhabilidad de entenderla. Por los mismos términos de su ser, por lo tanto, esta mente infinita, que todo lo subyace y todo lo produce, debe de estar lista inmediatamente para responder a todos aquellos que comprenden su verdadera relación con ella. Como es el principio mismo de vida, debe ser infinitamente susceptible al sentimiento y reproducirá consecuentemente, de manera absolutamente fidedigna, cualquier concepto de sí misma que le imprimamos. Por lo tanto, si comprendemos que la mente humana está al punto de la evolución del orden cósmico, en el cual se ha elevado una individualidad capaz de expresar no sólo la vitalidad, sino la personez del espíritu universal subyacente, entonces veremos que su modo más perfecto de autoexpresión debe ser el identificarse a sí misma con estas personalidades individuales. La identificación está, por supuesto, limitada por la medida de la inteligencia individual, es decir, no sólo la percepción intelectual de la secuencia de causa y efecto, sino también la indescriptible reciprocidad de sentimiento a por medio del cual reconocemos instintivamente algo en otro que lo hace parecido a nosotros. Es así que, cuando inteligentemente comprendemos que el principio íntimo del ser debe, a causa de su universalidad, tener una naturaleza común a la nuestra, entonces hemos resuelto la paradoja del conocimiento universal, porque hemos identificado nuestro ser con la mente universal, la cual es equiparable con la ley universal. Así llegamos a la verdad de la declaración de Juan: ustedes conocen todas las cosas. Solo que este conocimiento es primariamente del plano espiritual. No se lleva a los enunciados intelectuales, se necesiten o no, porque no es en sí mismo el conocimiento específico de hechos particulares, sino el principio indiferenciado de conocimiento, el cual podemos diferenciar de cualquier forma que escojamos. Esto es una necesidad filosófica del caso, ya que aunque la acción de la mente individual consiste
en diferenciar lo universal en aplicaciones particulares, el diferenciar el todo universal sería una contradicción de términos, y así, dado que no podemos agotar el infinito, nuestra posesión de éste debe consistir en nuestro poder de diferenciarlo, según lo requiera la ocasión, siendo el único límite el que nosotros queramos asignarle a la manifestación. De esta manera, el reconocimiento de la comunidad de personalidad entre nosotros y el espíritu universal indiferenciado, que es la raíz y sustancia de todas las cosas, resuelve la cuestión de nuestra liberación del puño de hierro de una ley inflexible, no al abolir la ley, lo que significaría la aniquilación de todas las cosas, sino al producir en nosotros una inteligencia en afinidad con la ley universal misma, lo que nos permite aprender y llenar los requisitos de la ley en lo particular, según se vaya dando. Es así que la inteligencia cósmica se vuelve individual y la inteligencia individual se torna universal. Las dos se vuelven una, y en la proporción en que esta unidad se comprenda y se actúe, se encontrará que la ley, la cual da lugar a todas las condiciones externas, se vuelve más y más clara de entender, y puede así usarse más libremente, de tal manera que a través de una diligente y estable labor podemos alcanzar grados de poder a los cuales es imposible asignar límites. El alumno que entienda el razonamiento del desarrollo de sus propias posibilidades no debe cometer errores aquí. Debe comprender que todo el proceso es cuestión de llevar lo universal hacia la esfera de lo individual y de elevar lo individual al nivel de lo universal, y no viceversa. Es un axioma matemático que no puedes contraer lo infinito, pero que sí puedes expandir lo individual. Y es precisamente bajo este esquema que funciona la evolución. Las leyes de la naturaleza no pueden ser alteradas en el más mínimo grado, pero podemos llegar a tal comprensión de nuestra relación con el principio universal de la ley que los subyace, como para poder presionar todas las leyes particulares, ya sean del lado visible o invisible de la naturaleza, a nuestro servicio, y así tornarnos en los amos de la situación. Esto se deberá conseguir a través del conocimiento, y el único conocimiento que efectuará este propósito en toda su inmensurable inmensidad es el conocimiento del elemento personal en el espíritu universal y de su reciprocidad con nuestra propia personalidad. Nuestro reconocimiento de este espíritu debe ser por lo tanto doble, como el principio de secuencia necesario, orden o ley, y también como el principio de inteligencia que responde a nuestro propio reconocimiento de ella.